Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de chismear, porque hoy, tenemos un tema que está que arde, que echa chispas, y que seguro los va a dejar con la boca abierta. Así es, como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre estos dos? ¿Será que después de tantos rumores, de tanta especulación, de tanta insistencia por parte de sus fans, finalmente la reconciliación es un hecho? Pues agárrense fuerte porque hoy les traigo toda la información que he podido recopilar, desde los rumores más recientes hasta las pruebas que circulan por las redes sociales. Y créanme, esta vez hay más pruebas que nunca. Antes de empezar con este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por los fans de todo el mundo. La química que transmitían en pantalla era innegable, y rápidamente comenzaron los rumores de que su relación había trascendido la ficción. Fotos detrás de cámaras, miradas cómplices, comentarios sospechosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. La conexión era palpable, incluso para los más escépticos. Pero como suele suceder en estas historias, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de romance cesaron y empezaron a surgir noticias de supuestos conflictos y diferencias irreconciliables. La relación entre Demet y Can se enfrió drásticamente hasta el punto de que dejaron de seguirse en redes sociales y evitaban coincidir en eventos públicos. La ruptura fue dolorosa y abrupta. Los fans quedaron devastados, preguntándose qué había pasado entre sus ídolos. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias de personalidad? ¿O algo más que nunca sabremos? Durante un tiempo ambos siguieron sus caminos por separado. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las actrices más populares del país. Demet demostró su talento y versatilidad, consolidándose como una estrella en ascenso. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional, participando en producciones italianas y consolidando su imagen como galán de talla mundial. Can se reinventó y exploró nuevos horizontes, conquistando corazones en diferentes países. Sin embargo, a pesar de la distancia y del paso del tiempo, la esperanza nunca murió entre los fans de Candem, como cariñosamente se les conoce a la pareja. Seguían analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas que indicaran una posible reconciliación. Eran verdaderos detectives del amor. Y últimamente esas pistas han comenzado a aparecer con más frecuencia. Y vaya que han aparecido. Todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas. Demet y Can empezaron a frecuentar los mismos lugares, aunque supuestamente por separado. Un restaurante exclusivo en Estambul, un hotel de lujo en la costa turca, los avistamientos se hicieron cada vez más comunes. Los fans, con su agudo ojo de detective, notaron que ambos publicaban fotos en sus redes sociales con fondos muy similares, lo que desató la especulación de que podrían estar juntos. Las redes sociales se incendiaron con estas pruebas. Pero la bomba estalló cuando una fuente cercana a la pareja filtró la noticia de que Demet y Can habían sido vistos en una cita de lujo, en un exclusivo restaurante de Estambul. Este restaurante, por cierto, es famoso por su discreción y su clientela de alto perfil. Según esta fuente, ambos se mostraron muy cariñosos y sonrientes durante toda la velada, y se fueron juntos en el mismo coche al final de la noche. Imagínense la conmoción que causó esta noticia entre los fans. Los gritos de alegría se escucharon hasta en Ankara. Por supuesto, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Demet ni de Can. Ambos han optado por guardar silencio y no hacer declaraciones al respecto. Pero como bien sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso, el silencio de ambos ha alimentado aún más los rumores y la esperanza de una reconciliación. El silencio es oro, pero también puede ser una confirmación a medias. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes.
Porque, como les dije al principio, he estado investigando a fondo este tema y he encontrado algunas pruebas que podrían indicar que la reconciliación es un hecho. Prepárense porque esto se va a poner bueno. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can han expresado en varias ocasiones que guardan un gran cariño y respeto mutuo. A pesar de los rumores de conflictos, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Han mantenido la compostura y la elegancia en todo momento. Incluso en algunas entrevistas, han dejado entrever que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Siempre ha quedado una rendija abierta para la esperanza. Además, he descubierto que ambos han estado siguiendo las cuentas de fans de Candem en redes sociales. Sí, lo que oyen. Esto podría ser una señal de que están al tanto del fervor de sus fans y de su deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Será que se están dejando influenciar por el cariño del público? ¿Quién sabe? En segundo lugar, hay que considerar el factor fans. Demet y Can son conscientes del enorme apoyo y cariño que reciben de sus fans, y saben que una reconciliación sería recibida con los brazos abiertos por parte de ellos. Serían aclamados como héroes del amor. No sería descabellado pensar que ambos estén considerando esta posibilidad, no solo por sus propios sentimientos, sino también por el impacto positivo que tendría en sus carreras. Una reconciliación sería un boom mediático. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco valora mucho la imagen de pareja ideal. Demet y Can juntos representan esa imagen a la perfección. Una reconciliación podría abrirles puertas a nuevos proyectos y oportunidades laborales. El negocio también influye en el amor. Y en tercer lugar, pero no menos importante, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Han pasado varios años desde su separación, y es posible que ambos hayan madurado y aprendido de sus errores. El tiempo es el mejor maestro. El tiempo cura muchas heridas, y tal vez ahora estén en un momento de sus vidas en el que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. El amor puede ser como el buen vino, que mejora con los años. Además, durante este tiempo separados, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quieren en una relación. Quizás se han dado cuenta de que lo que tenían con el otro era especial y único. A veces, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero ojo, no todo son buenas noticias. También hay que ser realistas y considerar que los rumores de reconciliación podrían ser simplemente eso, rumores. No podemos dejarnos llevar por la euforia. Podría ser que Demet y Can simplemente estén coincidiendo en los mismos lugares por casualidad, o que estén manteniendo una relación cordial de amistad. Quizás solo son buenos amigos. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia publicitaria para generar interés en sus carreras. El marketing también juega su papel. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Es posible que estén siendo más cautelosos y reservados para proteger su privacidad. La fama tiene su precio. Sin embargo, yo soy de las que prefieren ser optimistas y creer en el poder del amor. Y sinceramente creo que entre Demet y Can hay algo especial, algo que va más allá de una simple amistad. Mi corazón me dice que hay amor verdadero. Creo que la química que transmitían en pantalla era real, y que los sentimientos que surgieron entre ellos durante la grabación de Erkencikus no se han desvanecido por completo. Esa chispa no se apaga fácilmente. Además, he notado que ambos se han mostrado más abiertos y vulnerables en sus últimas entrevistas. Han hablado sobre la importancia del amor y la conexión humana, lo que me hace pensar que están buscando algo más profundo en sus vidas. El amor es una necesidad básica. Así que, mi gente, yo cruzo los dedos para que la reconciliación entre Demet y Can sea una realidad. Sería una historia de amor digna de un cuento de hadas, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sería la historia del siglo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que todo esto es una simple ilusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber si son @Team Candem o si son más escépticos. Además, me gustaría saber qué es lo que más les gustaba de la relación entre Demet y Can. ¿Era su química en pantalla? ¿Su sentido del humor? ¿O su conexión personal? Compartan sus recuerdos favoritos de Candem. Hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Demet y Can. Como pudimos ver, los rumores de reconciliación están más fuertes que nunca, y aunque no hay confirmación oficial, las pruebas que circulan por las redes sociales nos hacen ilusionar con la idea de que la llama del amor se ha reavivado entre ellos. La esperanza es lo último que se pierde. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la saben Demet y Can. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Así que algo de verdad debe haber. Así que a cruzar los dedos y esperar a ver qué pasa. La paciencia es una virtud. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya entretenido y que se hayan divertido conmigo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son mi gasolina. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ustedes son mi inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Ciao, ciao.